Adelante, Brendy, si quieres abrir con oración y que ya le continúe Armandito, Ok. Vamos a ver. por favor. Eh, Señor y Padre Celestial, tantas gracias te damos por permitirnos reunirnos este día, Señor. Gracias por la vida de Juan Carlos, de Armandito y de todos aquellos que se van a conectar y de los que no pueden conectarse, Señor, pues que tú les des la oportunidad de poder ver con posterioridad este video, Señor, y que tú le des la sabiduría que necesita Armandito para decir las palabras precisas que tú quieres que nosotros escuchemos a través de él, Señor, basándonos en tu palabra, Señor, siempre en tu verdad. Señor, gracias por esta oportunidad de conocer más de ti y abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, renuévanos cada día para que aprendamos cada día más de ti y podamos también aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. 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 Adelante, Armandito. Pues vamos a empezar con este capítulo. Ya prácticamente ya nos quedan 16 capítulos de aquí para terminar, pero cada vez se están poniendo más interesantes. Bueno, vimos que la semana pasada, eh, prácticamente lo que fue una exhortación y un consuelo a Israel a vivir en fe, con fe. Y prácticamente lo está mencionando, al igual que aquí, también en este capítulo, porque se acercaba el fin del cautiverio, el fin este, de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces, el profeta Isaías lo que hace es recordarles al pueblo, al pueblo de Israel, que vivieran con fe y que recordaran de dónde habían venido, ¿no? Dónde se habían originado. Eh, bueno, entonces, también les hace mención acerca de lo que fue Abraham y, y bueno, les menciona también que va a haber eh, una salvación por medio del Señor Jesucristo y les menciona lo que es el brazo de Jehová, que viene siendo prácticamente el Salvador, o sea, más bien se refiere a Jesús, prácticamente como su Salvador, que él, a través de- del Evangelio, pues se iba a salvar tanto Israel como los gentiles, desde luego, siempre y cuando los que creyeran en él. Bueno, vamos a empezar con este capítulo y precisamente se va a hablar un poco acerca de los orígenes del pueblo de Israel. Vamos a hablar un poco de Abraham, nada más en estos dos versículos, porque nos habla acerca de la piedra, de la cantidad de donde fueron sacados, ¿no? Bueno, dice, empezamos con el versículo 1 del capítulo 51. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. El versículo 2, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Bueno, y recordamos que cuando se decretó, cuando Ciro decretó la abolición ya del cautiverio y decretaron que la liberación del pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel se quiso regresar
a Jerusalén, a Sión, porque por la comodidad en la que vivían, los negocios que tenían, el modo de vivir al cual ya estaban acostumbrados ellos. Entonces, no todos se les puede llamar justos en ese sentido, porque los pocos que tuvieron fe, los pocos que creyeron, a eso se les está llamando a estos, a esto se les puede decir que eran los justos, porque los que vivían con fe, eh, que iban, eran los que iban a regresar a Jerusalén. Y bueno, y se les recuerda precisamente de quién había sido la fundación, el fundador de esa nación, que fue Abraham y Sara. Cuando hablamos precisamente de Abraham, el cual el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, aún prácticamente en Babilonia, le comentó bueno, o le dijo que dejara a sus padres, que dejara su parentela y que salieran eh, hacia, hacia las tierras que él le iba a dar. Y le recuerda, bueno, le dice a Abraham que, que él va a multiplicar su descendencia. Pero recordemos que Abraham en ese entonces creo que tenía 70 o 80 años, algo así, y Sara pues un poco más joven, pero Sara era estéril. Entonces, Abraham obedece, y por ser obediente lo considera como justo. Y, y Abraham le pregunta al Señor, bueno, ok, ¿me vas a dar como herencia la tierra de Canaán o la tierra donde tú me vas a llevar? Pero pues no tengo herederos. El único heredero que tengo es mi siervo, al cual pues le voy a dejar todas mis posesiones. Le dijo, momento, dice, yo te voy a dar descendencia. Mira hacia arriba, si puedes contar las estrellas o el firmamento, así va a ser tu descendencia. Es más, tu descendencia va a ser como las arenas del mar, incontables. Así va a ser tu descendencia. Y recordemos que pues cuando llegó Isaac y fue el padre de Jacob y de Esaú, y de Jacob vinieron prácticamente las 12 tribus de lo que fue el pueblo de Israel. Bueno, ya sabemos toda la historia de la descendencia de Abraham y el comportamiento de las 12 tribus, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando precisamente del remanente, después de haber, después de haber eh, mandado al exilio al reino del sur, al reino del norte, perdón. Después de que se dividió el reino del norte, sabemos que empezaron con la idolatría, y por su idolatría les mandó el juicio. Jehová les mandó el juicio y llegó a Siria y se los llevó cautivos. Y aún así, después de más de 150 años, que tuvo oportunidad el pueblo de Judá, que era el reino del sur, pues también no entendieron, cayeron en la idolatría, y fue que también les mandó el juicio y los mandó a cautiverio a Babilonia. Bueno, pero aquí estamos recordando que al remanente, a los pocos que quedaban de esas 12 tribus, pues le está diciendo que le está recordando su origen, y le está recordando que tengan fe, como su padre Abraham tuvo fe, y ellos también debían tener fe, y que les iba a dar la liberación a su pueblo, ¿no? Como vemos aquí en la diapositiva, en la introducción de Isaías, déjenme checar
Dice, la lectura de hoy resalta a Abraham y Sara, ¿sí? Antepasados de Israel, quienes obedecieron al Señor cuando se les dijo que dejaran su tierra natal y que fueran a Canaán. Esto lo vimos en Génesis 2:1. Bueno, Isaías señala su acción como un ejemplo de obediencia al Señor. Dios le recuerda a su pueblo en la tribulación, fiel a su Dios le recuerda a su pueblo en la tribulación que es fiel a su promesa. Ahora bien, en la aplicación a nuestras vidas, el cristiano puede decir con razón, puedo confiar en Él en mi condición presente, puedo confiar en Él en el tiempo venidero, porque el Señor es Dios, mi Dios, puedo regocijarme en la tribulación. Bueno, esto es aplicable a nosotros, porque sabemos que tenemos fe. Si el Señor ha cumplido todas las promesas que se hicieron a Abraham, o la mayoría de las promesas, pero sabemos que en el milenio terminará el Señor de cumplir las promesas al pueblo de Israel, como dándoles toda la tierra de Canaán, desde el parte de Egipto hasta lo que es el río Éufrates, ¿no? Bueno, si sabemos que el Señor ha cumplido esas promesas, entonces estamos seguros de que también cumplirá las promesas con nosotros, ¿no? Como su pueblo, como su iglesia más bien. Tanto al pueblo redimido, eh, que lo iba a llevar nuevamente a su tierra, a Jerusalén, a nosotros nos va a llevar precisamente en el milenio a la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, ese es el comentario acerca de estos dos versículos. Vamos a ver el versículo 3, 4. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos el versículo 1, dice que escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Recordemos que precisamente lo que habíamos comentado, ¿no? Que no todos regresaron a Jerusalén. Mirad la roca donde fuisteis tallados, y la cantera donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Vemos que por haber obedecido, el Señor lo llamó, por haber obedecido lo bendijo, y lo bendijo precisamente con su descendencia. Pero también dijo, te bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldigan. Si el cumplimiento de la promesa de Dios viene por la fe, eso lo vimos con Abraham, pero nosotros también, a nosotros también nosotros vemos, estamos ahora por vista, ¿no? Estamos por fe. Creemos las cosas que así las ha escrito el Señor a través de su palabra, lo creemos por fe. Llamar a las cosas que no son como si, llamar a las cosas que no son como si ya existieran. Sabemos que el Señor en su palabra todo lo menciona en tiempo pasado, porque para Él ya sucedieron las cosas y nosotros lo creemos y que así van a suceder en el futuro, por fe. Perdón. Si este pasaje es una llamada a confiar en el Señor. Eh, en él se hace la referencia a la piedra de donde fueron sacados o donde fueron tallados. Es lo que habíamos comentado. La cantera de donde fueron extraídos Abraham y Sara, sus antepasados. Prácticamente fueron los padres fundadores de la nación de Israel, ¿no? Como habíamos comentado. Bueno, eh, y aquí Brenda nos puso no alcanzo a ver estas. eh, ahorita lo explicamos aquí. Ah,
dice aquí en Hebreos 11:11. Por la fe de Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y en Salmos 94, del 14 al 15, dice, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en él, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Bueno, dice eso es lo que nos menciona en el versículo 1 y 2. En el 3, vemos aquí que nos dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí nos está hablando ya prácticamente del milenio. Es una forma de cómo va a consolar el Señor a Israel, al pueblo redimido, ¿no? Al pueblo de Israel, a los creyentes prácticamente. Vemos que si Dios ya había hecho las promesas a Abraham y se las había cumplido, entonces el pueblo, ellos tenían la seguridad de que su palabra y ciertamente en él establecería su reino en la tierra. Gracias a la compasión de Dios, la tierra algún día llegará a ser fructífera como en el paraíso, como el huerto de Jehová, o sea, como era antes el Edén. Por esto, el remanente podía llenarse de gozo. También vemos que iba a ser consolado, ¿no? Dice aquí el mismo Dios cuyo poder cumplió sus promesas a Abraham, transformará la desolación de Israel en Edén, tanto en sentido nacional como espiritual, y esto producirá gozo y cánticos de gratitud. Eh, en tiempos de desesperación y desolación, Dios reafirma a su pueblo su promesa inquebrantable de restaurarlo y consolarlo. Este pasaje transmite un poderoso mensaje de esperanza, en particular para los israelitas que enfrentaban la terrible realidad del exilio y la pérdida. Sabemos que cuando fueron cautivos, cuando, cuando llegó Nabucodonosor a Jerusalén, pues fue en 3 etapas, ¿no? Pero en la tercera etapa fue la última donde mató a mucha gente, destruyó el templo, mató a sus jóvenes. La mayoría de los jóvenes fueron los que recibieron los que se opusieron resistencia, pues fueron muertos a espada. Entonces, vemos que aquí, ya prácticamente después de 70 años, los que van a regresar al pueblo de Jerusalén o a Jerusalén, que ya estaba destruido prácticamente, estaba en ruinas, pues ya no era la misma generación, sino era prácticamente la siguiente generación de la que iba a regresar. Dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. El gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. Bueno, aquí, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, en Isaías 41. Si en tiempos de desesperación y desolación, Dios reafirma a su pueblo su promesa inquebrantable
de restaurarlo y consolarlo. Este pasaje transmite un poderoso mensaje de esperanza, en particular para los israelitas que enfrentaban la terrible realidad del exilio y la pérdida. Joel 2:3 nos dice: se delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Entonces, esto que nos menciona aquí en este pasaje, lo que hace el Señor es consolar a, eh, al pueblo de Israel. Después de 70 años, o más bien, todavía no se cumplían los 70 años, pero durante ese tiempo del cautiverio en Babilonia, eh, pues no tenían sinagoga, no tenían dónde orar. Sin embargo, ellos, los pocos que fueron realmente fieles al Señor, pues tenían la esperanza, ¿no? Y aquí está reafirmando el profeta Isaías, cuando escribió estos capítulos, eh, que tuvieran fe. El Señor los iba a recompensar, los iba a redimir, y los consolaba de esa manera, ¿no? Eh, que no perdieran la fe, porque algunos ya también estaban otra vez cayendo en lo que es la idolatría, pues fuera de su pueblo. Sabemos que ese tiempo que pasaron en el cautiverio, eh, pues fue una purga, fue una limpieza de la idolatría, pero no todos alcanzaron esa pureza, esa limpieza, hasta que se dieron cuenta del gran poder del Señor. Cuando llegó a salvarlos, sabemos que regresaron a Jerusalén en 3 partes también. Y bueno, a los que de esa manera tenían esa esperanza, esa fe, a ellos eran los que estaba consolando el Señor. A su pueblo en general, pero a estos en particular. Bueno, vamos a ver el versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y la justicia para luz de los pueblos. Bueno, en este versículo, Dios le dice a su pueblo que su justicia se acercaba o se acerca, que su salvación está en camino y que juzgará a las naciones con su poder. El gobierno del siervo sobre el reino terrenal de Israel hará que la justicia prevalezca para el beneficio de todas las naciones. Estamos hablando aquí ya de siervos del Señor. Están preparando aquí el profeta Isaías la llegada, o le está mencionando que va a haber un Salvador, un siervo sufriente. Estamos hablando de Jesucristo precisamente. Es el poder del siervo para restaurar a su pueblo y traer justicia, rectitud, rectitud y salvación al mundo. Siempre ha estado activo, pero la perspectiva de Dios no corresponde a la medición humana en el tiempo. Y aquí nos menciona, aquí en esta diapositiva, si yo soy tu Dios, el único Dios. Aquí está hablando Jehová, ¿no? Está hablando el Señor. En el hebreo prácticamente es lo que significa, yo soy el que soy, y yo soy tu Dios, el único Dios. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señorará, su brazo
hemos comentado que está hablando aquí de Jesús, de Jesucristo, de su siervo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con su poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Isaías 40:10. Bueno, Dios le dice a su pueblo que su justicia se acerca, que su salvación está en camino y que juzgará a las naciones con, con su poder. El gobierno del cielo sobre el reino terrenal de Israel hará que la justicia prevalezca para el beneficio de todas las naciones. Sabemos que la salvación iba a ser primeramente para los judíos, pero al momento de rechazarlo, pues el Señor se va a inclinar hacia los gentiles y habla precisamente sobre el Evangelio, que a través del Evangelio los gentiles que creyeran en el Señor, o nosotros que creemos en el Señor, seremos salvos. Aquí nos está hablando en el futuro, o prácticamente a lo que me refiero es que el profeta Isaías está hablando en este sentido, en el futuro que vendrá el Mesías, ¿no? Está preparando prácticamente la llegada del Salvador. Dice, el poder del siervo para restaurar a su pueblo y traer justicia, rectitud, salvación y salvación al mundo siempre ha estado activo. Pero la perspectiva de Dios no corresponde a la medición humana del tiempo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia. Las costas esperan en su ley. Bueno, sabemos que como dice aquí, los hombres perecerán como la tierra porque están formados de ella, pero los que están llenos de la salvación de Dios permanecerán para siempre. Dice, cuando Isaías dio este mensaje, su audiencia inmediata fue Israel. Sin embargo, Dios dirige este llamado a cada creyente devoto de hoy, a todos los que van a seguir a Jesús con una mayor pasión. Dice, Isaías expresa que su justicia y salvación durarán por siempre, a pesar de que los enemigos de los justos los consuman como la ropa, ¿no? Esto, ya me estoy adelantando. Bueno, aquí estamos viendo que, vamos en el 4. A ver, en el versículo 5 dice aquí, cercana está mi justicia, ha sido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Bueno, perdón, ya lo habíamos mencionado aquí. Ahora el 6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como la ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán los moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis frente de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. Bueno, esto nos está mencionando en este versículo 6, que los cielos y la tierra pasarán, los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Pero la obra de Dios, la salvación, a través de su justicia o de sus normas, continuarán para siempre. Por tanto, a la luz de esto, el remanente fiel con la ley de Dios en su corazón
y con la esperanza eterna delante de sus ojos, debía debería de cobrar ánimo y no desmayar frente a sus ultrajes y ante los insultos. Eh, También vemos que aquí que la respuesta del siervo sufriente de sus enemigos, estos perecerán como vestidos consumidos por la polilla, que viene siendo una metáfora. Déjenme ver aquí. Dice, los cielos serán deshechos y la tierra se envejecerá. Esto comienza a tener lugar en el tiempo de la tribulación. Estaba leyendo que nos habla precisamente de que cómo es que cómo es que se va a que la tierra se va a desbaratar. Para empezar, habrá erupciones, ¿no? Erupciones de volcanes, habrá terremotos, va a haber terremotos. Cuando estaba leyendo ese comentario, la verdad es que me impresionó tanto porque, bueno, eh, se van a oscurecer la tierra. Prácticamente está hablando sobre Apocalipsis, ¿no? Nos empieza a hablar de las copas, nos empieza a hablar de que va a haber una especie, bueno, va a haber terremotos tan grandes como nunca los había habido, nunca los ha habido, y erupciones de los volcanes, maremotos. Bueno, se va a destruir la tierra, los cielos se oscurecerán, las, las estrellas prácticamente eh, pues van a caer, ¿no? Como en forma de meteoritos y muchos se van a apagar. Eh, y bueno, eso va a suceder en la tribulación. Dice aquí, esto comienza a tener lugar en el tiempo de la tribulación. En Apocalipsis 6 se junta con los juicios sobre la tierra, el mar y las aguas. Se prepara el escenario para una tierra renovada durante el milenio. Después de la destrucción de la tierra, después de la destrucción de, pues prácticamente eh, es lo contrario a la creación de la tierra, ¿no? La tierra va, va, va a ser quemada totalmente. Dice, la destrucción del universo actual, aquí dice, es un proceso por completo inverso a la creación original acerca del cual describió Pedro. Ocurre al final del reino milenario de Cristo sobre la tierra, cuando nuevos cielos y nueva tierra reemplazarán la creación actual. Y los enemigos de Israel perecerán, pero la salvación del siervo será permanente. Eso como lo comentamos aquí en este último versículo. La, la tierra pasará, la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Aquí nos menciona en este versículo, lo checamos aquí. Los hombres perecerán como la tierra, porque están formados de ella, pero los que están llenos de la salvación de Dios permanecerán para siempre. Cuando Isaías dio este mensaje, su audiencia inmediatamente fue Israel. Sin embargo, Dios dirige este llamado a la copa a cada creyente devoto de hoy, a todos los que van a seguir a Jesús con una mayor pasión. Isaías expresa que su justicia y salvación durarán por siempre, a pesar de que los enemigos de los justos, ellos serán consumidos como ropa. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra,
porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, es lo que estábamos leyendo. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme de los que me conocéis, los que me conocéis, justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, no desmayéis por sus trajes, porque como vestidura los comerá la polilla, como a la llama como a la lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación de generación en generación. Es una promesa que tenemos del Señor. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Bueno, y vemos aquí. Hasta aquí vemos. Ahora, a partir de del versículo 8, empieza eh, pues una especie de oración, ¿no? De súplica. No sé, algunos dicen que el pueblo lo está pidiendo clamor, el pueblo está pidiendo esta oración, pero algunos dicen que el profeta fue el que hizo esta especie de oración. Es el versículo 8, porque como, no sé, porque como a la vestidura de los comerá la polilla, como a la lana comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, mi salvación por los siglos de los siglos. Ahora el pueblo le está pidiendo al Señor una súplica. Dice aquí en el versículo 9, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que sacó del mar, el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Pero esto, en estos versículos, vemos que aquí se puede ser considerados como una oración del remanente fiel, aunque algunos estudiosos dicen que más bien son las palabras del profeta en su reflexión acerca de lo que pasaría con el remanente. Es una súplica para que Dios con su poder, su brazo, se levantara una vez y salvara a su pueblo como en el Éxodo, como en el tiempo antiguo. La pregunta, ¿no eres tú? Es una forma de afirmar que el Señor hizo estas cosas a favor de sus antecesores o de sus antepasados. Acerca de Rahab, un dragón, un monstruo marino mitológico que prácticamente viene representando a Egipto, porque sabemos que cuando Israel escapó de las manos del faraón, cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo o el mar de los Juncos, el faraón los venía persiguiendo con todo su ejército y prácticamente después de haber atravesado el mar, el mar, como conocemos la historia, como hemos leído, como leímos en Génesis, el mar se abrió en dos partes y el pueblo pudo pasar por tierra firme. Y después de que pasó, venían atrás de ellos el ejército del faraón y fueron consumidos. Cuando se cerraron nuevamente las aguas, fueron devorados
todo el ejército de Faraón. Y aquí precisamente es a lo que a lo que se está refiriendo o está haciendo mención acerca del Rahab o dragón. Ya habíamos visto que en aquel entonces había un monstruo marino, ¿no? Llamado ese nombre, pero aquí se está refiriendo prácticamente a, al ejército del faraón. Dice, estaba representando aquí a Egipto, ¿no? Cuando Israel escapó de Egipto, el ejército perseguidor se ahogó en el mar. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, sobre un camino de tierra seca. De la misma manera, el Señor con su poder permitirá a Israel que vuelva a su tierra natal, a Sión, o sea, Jerusalén, con gozo en un segundo éxodo. Brendis mandó un video acerca de precisamente, y estábamos comentando al principio con Brendis que a través de la ciencia ha servido para reafirmar todo lo que está escrito en, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y yo no tuve oportunidad de verlo porque no lo pude abrir, pero ya había visto un documental, me imagino que ha de ser el mismo, donde entran los buzos, creo que es el National Geographic, entra al Mar de los Juncos, por donde pasaron, y, y descubrieron abajo, en el fondo del océano, en el fondo del mar, las ruedas, los ejes de las ruedas, todo lo que era material eh, de hierro, ahí prácticamente parte de las carrozas, lanzas, espadas, todo lo que era material de hierro estaba ahí en el fondo del mar, dando a entender o reafirmar que precisamente el ejército del faraón había sido consumido por el mar cuando venía persiguiendo al pueblo de Israel, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y bueno, aquí nos menciona en estos versículos, cuando dice, despiértate, despiértate del poder de tu brazo, Jehová, despiértate como en los tiempos antiguos, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Dice aquí, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. En este versículo de la Biblia, en que el pueblo de Dios suplica que despierte y que ayude como lo hizo en el pasado, sabemos que el Señor no está durmiendo, sabemos que el Señor siempre ha estado activo, pero es una manera de que, aquí lo menciona como una manera de que lo permite el Señor que suplique a su pueblo, que suplique pidiéndole misericordia. Si así como salvó al pueblo de Israel en el Éxodo, en el primer Éxodo, hoy está pidiendo, bueno, en este caso, en tiempos de Isaías, está pidiendo al pueblo de Israel que lo libere y que permita que llegue nuevamente a, a Jerusalén, al pueblo, bueno, al pueblo de Jerusalén dice este versículo, en el versículo dice, este versículo sirve como un recordatorio conmovedor de la capacidad de Dios para transformar los caos en orden. Y vemos que a través del pecado, pues todo se volvió un caos, pero a través de la crucifixión de Jesús, que vino a la salvación, todo volvió al orden. Dice, lo que refleja el tema más amplio de la esperanza en medio de las dificultades que se detallan en Isaías 51. Este versículo subraya específicamente la noción de la soberanía divina, alentando a los creyentes a confiar en la fortaleza y la fidelidad duradera del Señor, o sea, de Dios. Bueno, vamos muy a prisa. No me he preguntado si tienen algún comentario. Una disculpa. ¿Tienen algún comentario acerca de lo que hemos visto para
poder ilustrar un poco más esto que vamos leyendo. Brenda. Todo bien. No, Armandito, muchas gracias. Estamos bien. Bueno, pues Estamos bien. qué bueno, Pati, qué bueno que ya están con nosotros. Bueno, vamos a seguir Sí, ya entonces. estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Dónde me quedé? ¿En el versículo 11 o en el versículo 10? Vamos bien, habíamos visto esto. Vamos a leer el 11 otra vez. Dice, ciertamente volverán los redimidos a Jehová, volverá a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo, alegría y el dolor en el gemido huirá. Pues bueno, sabemos que a través de este pasaje, aquí se resume de nuevo un tema constante que en lugar de prestar atención a los hombres moribundos, Israel debería confiar en el creador de todas las cosas. Él había liberado a Israel en el pasado y lo hará de forma permanente en el futuro, antes de que las naciones puedan ser destruidas. Así que el pueblo no tenía que no tenía que temer a pesar de eh, temer a opresor alguno. La bendición de Israel restaurado será evidente en el gozo del versículo 11. Vemos aquí que porque el Cordero estará en medio del trono los pastoreará. Como les comento, nos están preparando ya la venida del siervo, del Cordero de Dios. Es el Cordero que murió para salvarnos. Es el pastor que vive para guiarnos. Prácticamente esto lo aplicamos a nosotros el día de hoy. Tenemos la certeza de que a través del Evangelio, siguiendo lo que nos dice el Señor. Bueno. Sí, perdón. ¿Tiene algún comentario? No, ¿verdad? Dice aquí, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo menciona en 2 de Corintios 1:3. Y no alcanzo a ver hasta aquí. El último. Y se puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de de su mano. Y me puso una disculpa, no lo alcanza a ver. En la parte donde dice mi café con fe. Bueno. Ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver el versículo 12. Aquí, prácticamente, el Señor les contesta. Primeramente, el pueblo de Israel les dice, despiértate, ¿no? Ayúdanos. Y bueno, y aquí él está, en ese versículo 12, el Señor está contestando la oración que está pidiendo el pueblo, pero prácticamente viene siendo una reprensión para que para que entiendan de que Él siempre ha estado con ellos, siempre ha estado atento a todo lo que sucede al pueblo de Israel. Es el versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como bueno?
Dice, y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y que fundó la tierra, y, y todo el día, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Bueno, aquí le paramos en el 12 y el 13. Aquí está reprendiendo el Señor y recordándoles que Él siempre ha estado con ellos. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva. Todavía, no, todavía estamos aquí en del 11 al 16. Bueno, déjenme les comento de aquí, de este lado. Dice el 12, que prácticamente viene siendo una promesa y el poder de Dios. Aquí Dios habla al remanente que vivía con temor de ser destruido. Les ofreció consuelo, recordándoles que aquellos a quienes temía eran simples hombres, como Eno, y que Él es el Creador Todopoderoso. El remanente cautivo pronto sería dejado en libertad para que regresara a la tierra prometida en un nuevo éxodo. Si después Jehová, el Dios creador, a quien está recordando que el Señor es su Dios, Él tiene una relación muy cercana a su pueblo y lo protege con su mano. Este le pertenece y goza de una relación particular, prácticamente singular con su pueblo, ¿no? Prácticamente aquí está diciendo que déjenme ver. Esta es una oración de liberación en el futuro. Se basaba en todas las voces que el Señor había derrotado a Rahab y en el término de que empleaba para hacer referencia a cualquier fuerza externa que causara destrucción como él lo dijo. Dice, aquí Isaías resume de nuevo un tema constante en que en lugar de prestar atención a los hombres moribundos, Israel debería confiar en su creador, en él, que es el creador de todas las cosas. Él había liberado a Israel en el pasado y lo hará en forma permanente en el futuro, antes de que las naciones puedan ser destruidas. Así que el pueblo no tenía que temer a opresor alguno. Si la bendición de Israel restaurado se habrá evidente en el gozo del versículo 11. Israel había sido el depositario fiel de la revelación divina, pero por el tiempo viene en que Dios pondrá las palabras en su boca y de su remanente fiel en el futuro, al establecer el reino del Mesías en Sión sobre la tierra renovada. Bueno, vamos a déjeme ver aquí Vamos a ver aquí el versículo 14. Dice, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Aquí habíamos mencionado que le está haciendo un recordatorio, está exhortando a que no tengan temor, porque eres el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos,
quien siempre ha estado al pendiente de su pueblo. Si aquí Isaías resume de nuevo un tema constante en lugar de prestar atención, que dice que en lugar de prestar atención a los hombres moribundos, sabemos que los hombres son mortales, eh, sus, sus cautivos, o sea, toda Babilonia, pues eran mortales, no tenían por qué temer a porque muy pronto iban a ser liberados, ¿no? Dice, Israel debería confiar en el Creador de todas las cosas. Él había liberado a Israel en el pasado y lo hará en forma permanente en el futuro, antes de que las naciones puedan ser destruidas. Así que el pueblo no tenía que temer a opresor alguno, y la bendición de Israel restaurado se hará evidente en el gozo. Ahora vamos a pasar al versículo 17, que prácticamente el Señor contesta y le menciona al pueblo de Israel en el cautiverio que despierte, ¿no? Dice el versículo 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Bueno, aquí el Señor está mencionando, está diciendo que despierte, que pongan alerta, ¿no? Que estén al pendiente porque van a ser liberados. Él, a través de que ellos habían desobedecido su palabra, habían caído en la idolatría, pues les mandó, les dio el cáliz, les dio de beber toda esa amargura, todo ese sufrimiento, el cual pues fue la ira de Dios, a través del cual pues fue destruido el pueblo de Israel, toda Jerusalén, destruyeron el templo y la mayoría de sus jóvenes murieron en las calles de Jerusalén. Bueno, pero pues ahora le está diciendo que despierten porque ese cáliz lo va a voltear. Ahora esa bebida se la va a dar a sus opresores. Dice que despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Bueno, aquí dice, despierta, Jerusalén, levántate. Tú sufriste la ira del Señor como quien bebe copa a copa y la bebe hasta el fondo, hasta quedar borracho. Si el Señor llama a su pueblo al reconocer su terrible situación, afirmando que Israel ha caído en un estado tan bajo que lucha, sintiendo que no, dice que no puede mantenerse en pie sin ayuda. Bueno, aquí nos da a entender que Israel está profundamente consternado, y que sabe que como seres humanos, ellos mismos pueden librar. Entonces lo que piden es el brazo libertador de Dios, ¿no? Acuden a Él pidiendo su ayuda. Y el Señor les menciona que muy pronto van a ser liberados. Que el cáliz que tomaron, pues fue porque bebieron la ira del Señor. Pero que
muy pronto terminará su cautiverio. Dice, porque así me dijo el Señor, Dios de Israel, toma mi mano, toma de mi mano el vaso de vino de este furor y da de beber de él a todos los gentiles a los cuales yo te envío. Menciona aquí Jeremías 25:15. Y Isaías 59:21 nos dice, el Señor dice, pueblo mío, prometo darte mi espíritu y mi palabra. Estos serán mis regalos para ustedes y sus familias para siempre. Prácticamente aquí está mencionando ya lo que serán los regalos del Señor a través de su siervo, puesto que nos está hablando ya nos está preparando el terreno para que venga el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver los versículos del 19 al 23. Es el 19. Estas son dos cosas que han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Bueno, esto nos está mencionando que nos da a entender que cuando fueron destruidos, en el cuando llegó Nabucodonosor por tercera vez a Jerusalén, fueron dice, tus hijos estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento. La ciudad de Jerusalén fue desolada, fue destruida. Y quebrantamiento, porque el pueblo de Dios sufrió dos veces, porque, como comentábamos, sus hijos, sus jóvenes, murieron en las calles de Jerusalén. Y aquí comenta, perdón, aquí comenta que prácticamente lo que se refiere aquí al asolamiento y quebrantamiento, hambre y espadas, reflejan el terrible estado en el que se encontraba la ciudad. La destrucción fue tan espantosa que sus moradores experimentaron doble sufrimiento. Los jóvenes receptores de la ira de Dios habían sido asesinados en las calles de Jerusalén, como menciona aquí el versículo 20. El versículo 20 dice aquí, tus hijos desmayaron y estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope de la red, llenos de la indignación de Jehová, la ira de Dios, del Dios tuyo. Pero ahora viene una contestación del Señor. Dice aquí, oye pues, ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más los beberás. Y lo pondré en la mano de tus angustiadores, que viene siendo prácticamente Babilonia, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Bueno, le está comentando que ya muy pronto va a liberarlos, que ya no beberán del cáliz de su ira. Sin embargo, está diciendo, bueno, ahora el cáliz de mi ira se lo vamos a dar a los angustiadores, que viene siendo el pueblo de Babilonia, que cuando destruyeron el pueblo de Jerusalén y mataron a los jóvenes, pasaron sobre sus cadáveres. Fue tan terrible esto que menciona aquí, que ahora se les va a voltear el Señor.
Dice aquí, el tiempo, sin embargo, el Señor dijo que el tiempo del juicio había terminado. Ahora el castigo, una vez más representado por una copa, sería impuesto sobre sus angustiadores, los cuales habían pasado por encima de los cuerpos de los muertos de Jerusalén. Los babilonios que habían destruido Jerusalén experimentarían toda la ira de Dios. Dice el versículo 21, oye pues ahora esto, afligida ebria de vino. Bueno, esto ya lo habíamos leído. En resumen, podemos decir que el Señor hace cuatro promesas que se cumplirán en forma cabal durante el milenio. Dice, hará todo lo que prometió a Abraham y la tierra regresará a su condición edénica. Si la salvación del Señor llegará al mundo entero a través de su palabra, a través del Evangelio del Señor, del Evangelio de Dios, de Jesucristo, pues todo el mundo llegará a conocer al Señor. Al fin y al cabo, el bien triunfará. El remanente padecerá injusticia, pero la justicia prevalecerá. Bueno, también, si el gran despertamiento, dice aquí, cada parte de esta sección comienza con un doble uso del verbo despertar. Este avivamiento sucederá en preparación para la introducción del reino mesiánico, aunque todo es aplicable también a la preparación de Israel para salir del cautiverio. Del brazo de Jehová, el pueblo ruega al Señor que se manifieste como lo hizo en el tiempo del Éxodo. La respuesta divina no tarda en venir. Repite en el versículo 11, dice, la promesa hecha anteriormente, que también se aplica al contexto milenial y de significación como su pueblo. Dice, y Jerusalén, la ciudad afligida, el profeta llama a la ciudad afligida a levantarse, porque su castigo ha terminado y su liberación se aproxima. Antes de entrar en la gloria del reino mesiánico, la nación pasará por la tribulación en que será objeto de ira e indignación de Jehová. Y por último, si está hasta el versículo 7 del 12, vemos que tenemos una descripción de la gloria futura de la ciudad escogida por Jehová. Su liberación será definitiva. El tiempo de los gentiles habrá terminado. La redención, por pura gracia de Dios, será un hecho. Y aquí ya nos estamos brincando hasta el capítulo 52, en el versículo 1 y 2. Bueno, prácticamente esto es lo que vemos en Isaías. En Isaías 51. Dice aquí, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se hartará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y bueno, vamos aquí, dice que aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Aquí prácticamente nos está diciendo que todos los que están en contra de Jerusalén, en contra del pueblo de Dios, serán destruidos, porque
y hasta la fecha, pues el pueblo de Dios sigue existiendo eh, por la misericordia del Señor. Es su pueblo y a su pueblo no perecerá. Pero también su iglesia también tendrá frutos en el milenio. Así que a las promesas que se le hacen al pueblo de Israel, también a nosotros se nos recuerda que tendremos la presencia o estaremos ante la presencia del Señor Jesucristo en el milenio. Y aquí termina el capítulo 51. Ahora sí, si tienen alguna que pueda hacer un comentario, por favor, para reafirmar este capítulo que hemos visto y para eh, reedificarnos nosotros mismos también. Por favor. Sí, hermanito, ¿yo puedo? Sí, sí, adelante, Brendis, claro que sí. Bueno, pues realmente este capítulo pues nos está diciendo el Señor que pongamos atención, porque si se fijan, yo ahorita subrayé los versículos que dice, oídme. Aquí el Señor está recalcando que lo oigan, y ese es el problema que nosotros como seres humanos tenemos. No escuchamos, ¿no? En este caso, pues no leemos la palabra de Dios y no sabemos lo que Él nos está pidiendo. O sea, ¿cómo podemos obedecerle si no sabemos qué es lo que nos está pidiendo en su palabra? Por eso él con gran énfasis, Isaías con énfasis está recalcando, oídme. Entonces yo creo que yo se los recomiendo, yo ya lo hice, lo subrayé en mi Biblia para que me quede bien claro que tengo que escuchar la palabra de Dios. Pero en este caso, pues yo tengo que leerla para saber cuál es el carácter del Señor y qué es lo que Él me está pidiendo, ¿no? Porque ¿cómo puedo decir que voy a obedecer al Señor si no sé ni siquiera lo que dice la palabra, si ni siquiera abro la Biblia para leerla? Entonces vemos aquí que Él nos está diciendo con gran énfasis, escúchame, óyeme. En este caso, lee la Biblia, ¿no? Vemos que aquí Isaías recalca mucho lo de Abraham y Sara, porque bueno, pues él le prometió a Abraham que le iba a dar una gran descendencia. Y Abraham lo creyó aún no teniendo hijos, ¿no? Entonces esa es una muestra de fe, por eso Abraham es el padre de la fe, porque aún no teniendo el hijo o los hijos, que Dios le prometió que le iba a dar una gran descendencia, él lo creyó. Él se salió de su casa, de su parentela, y se fue a otro lado donde Dios le dijo que le iba a dar una tierra y donde le iba a hacer crecer su descendencia. Entonces vemos la fidelidad pasada del Señor en esta promesa de bendición futura. Vemos aquí mucho esto, me llamó mucho la atención que Isaías habla sobre profecías que se cumplieron pronto, que fueron cercanas, como esto de que le iba a dar una gran descendencia y efectivamente creció su descendencia, ¿no? Hasta Isaías vemos que efectivamente creció, ¿no? Tan creció que los hicieron esclavos en Egipto y Dios los sacó de ahí, ¿no? Pero también está hablando de unas profecías futuras, escatológicas, en un tiempo largo. Y esta profecía precisamente nos está hablando del milenio, de cuando Jesucristo venga a reinar a la tierra. Pero nos está hablando lo que va a pasar antes del milenio, de la gran tribulación, ¿no? Y aquí pues está diciendo el Señor que el Señor está hablando a su pueblo y les aconseja que escuchen, dice, oídme, dice, les aconseja a su pueblo, miren su obra en el pueblo en los días pasados. Por eso es que está mencionando mucho a Abraham, porque le está diciendo, vean la obra que yo hice en el pasado, lo que estoy haciendo ahora y lo que voy a hacer en el futuro, ¿no? Entonces,
les recalca mucho precisamente lo que hizo por ellos en el pasado, ¿no? Vemos también que las promesas tuvieron, lo que les decía, las promesas tuvieron un cumplimiento cercano en el regreso del cautiverio, aunque cuando Isaías habló al pueblo, todavía no se iban cautivos a Babilonia, iba a pasar esto después de 140 años después, pero vieron cómo sí se fueron cautivos sus hermanos, ¿no? Israel. Y aún así Judá se iba a ir cautivo después a Babilonia. Pero aquí están viendo el cumplimiento cercano. ¿Por qué? Porque también les está diciendo que van a regresar del cautiverio a su pueblo, a Jerusalén, que Él los va a sacar de ahí. Sí es cierto que se van a ir cautivos, es un juicio, pero también los va a sacar de ahí, ¿no? Les está diciendo que no los va a dejar solos. O sea, sí va a venir esta tribulación, sí va a venir este juicio, pero no los va a dejar solos porque los va a sacar de ahí. Todo esto les está diciendo a Isaías. Y quizás ellos, si nos ponemos en su lugar, pues no lo entendían, ¿no? Pero ¿por qué no lo entendían? Porque no oían a Dios, no oían la palabra de Dios. Vemos que algo que me llamó mucho la atención, en el versículo 6 me parece, dice que él puede hacer, o sea, puede pasar muchas cosas, la tribulación, van a pasar por situaciones bien complicadas, bien difíciles, pero su justicia y su salvación van a No pasará. permanecer. Entonces Sí. esto, ¿sabes qué? Me da una esperanza a mí de saber que el Dios, el que yo creo, no cambia. Él no va a cambiar nunca porque aquí este versículo nos está diciendo que nuestra salvación no nos la va a quitar nunca. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. Entonces, vemos que este Dios que tenemos es un Dios que no cambia ni su carácter ni su mentalidad acerca de nuestra salvación, acerca de su justicia. O sea, aquí ya nos está hablando de la salvación que nos iba a dar a través de Jesucristo. Y Él dijo que no la íbamos a perder. Entonces, hay todavía pastores, hay todavía iglesias que dicen que la salvación se puede perder. Y este versículo es muy clave, muy claro en decir que su justicia y su salvación no van a cambiar, no van a perecer, ¿no? Entonces, este versículo me impactó mucho, ¿no? Sí, fue el Ya por 6. último, pues, como les decía, hace mucho énfasis en que oigamos su palabra, y nos está diciendo pues que no teman a los hombres, que teman a Jehová, al Señor, al creador de todas las cosas, al soberano, al gran yo soy, al principio, al omega, al principio, al fin. Él es al que debemos temer, porque Él es el que nos ha dado, Él es el que da, Él es el que quita, o Él es el que no da simplemente. Entonces, hay que temerle a Él, es un temor santo, por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque es un temor santo, no es un temor como el temor que tienes a otro hombre, ¿no? Como el temor que tienes no sé, a la muerte, a esas situaciones. Es el temor de saber que Él es un Dios bueno, pero también es un Dios justo y que también es un Dios que tiene ira santa. Entonces, pues realmente este capítulo nos enseña mucho sobre esto y pues es muy interesante saber que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer y hoy y mañana y pasado y siempre, y estar seguros de nuestra salvación, ¿no? Eso es todo, hermanito, gracias. No, gracias a ti, Brendis. Muy bien, resumido. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, por favor? Esperaba, Estuvo muy interesante. Sí, perdón. no Sí, esperaba. Juan Carlos. Siempre trato de esperarme al último porque luego dice, vayan a decir que acaparo. Ya, la- eh,
respecto a lo que pues Brendis que dice que subrayó de oídme, ¿no? Una de las características, una de las características de una oveja de Jesús, el mismo Jesús lo dice, ahí en el Evangelio de Juan. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me sigue. Eso es algo contundente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Como comentaba Brendis, si tú no lees la Biblia, pues tristemente no hay razón para pensar que eres una oveja porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, leen la Biblia y la obedecen. Quizá no perfectamente, pero sí sinceramente. Eso es bien importante, porque seguir a Jesús perfectamente, pues casi tendremos que decir, ya no hay, ya no hay pecado en mí, y pues eso sabemos que no es cierto. Pero sí, uno oye su voz, y me gustó lo que dijo Bren, es que si no leemos la Biblia, pues ¿cómo puedes decir que eres oveja de Jesús? Si Jesús lo dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo no estoy diciendo que tengas que beber toda la Biblia cada día. Pero sí, leer porciones de la Biblia que te ayuden a edificarte. Punto segundo. Básicamente, ¿de qué está hablando el hilo principal del tema, del capítulo? ¿Cuál es el tema principal del capítulo? Pues pienso yo que es la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. La, Es un llamado. la fidelidad de Dios se ve, y digo, y tiene enseñanza para nosotros. Si Dios siempre se ha mantenido fiel a lo que ha dicho, entonces, ¿qué razón hay para pensar que Dios va a cambiar de opinión? Como dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Recuerden, cuando decimos ayer, hoy y siempre, estamos hablando de su esencia. ¿Sí? De Sí. su esencia. Entonces, este pasaje nos debe dar confianza, seguridad en quien hemos creído. Esa es la verdad, en quien hemos creído, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de lo que mencionaron, o que menciona el capítulo de la fe de Abraham. Hace poco les decía yo que Abraham es el epítome de la fe. No sé si recuerden los que me escucharon qué quiere decir el epítome de la fe. El resumen, el compendio de todo lo que es la historia ¿Sí? de Es del decir, en pueblo de pocas Israel. palabras, algo grandioso. Eso es un epítome. Si queremos hablar de la fe, con que digas, Abraham, ese es el epítome de la fe. Un hombre de fe. Porque imagínate que Dios te llegara a hablar y te dijera, deja todo tu parentela, tu tierra y vete a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera te está diciendo ni a dónde. Y dejar eso, pues ese es el epítome de la fe. O sea, creo que no hay una fe mayor que la de Abraham. Por eso muchos lo piensan, el padre de la fe o el epítome de la fe, ¿sí? Y respecto a lo que dicen que la ciencia ha comprobado, y es verdad lo que dijeron, la ciencia ha comprobado la veracidad de la Biblia, ¿sí? De de las estrellas, de que es incontables las estrellas, y como sería la descendencia de Abraham. Y todo. Pero lo que mencionaron de cómo la ciencia ha demostrado que aún, yo tampoco pude ver ese video que mandó Brendis porque tampoco tengo Facebook o TikTok. Yo nomás puedo ver lo que mandan por YouTube, lo que mandan por otra plataforma, no tengo, porque ni la sé. Bueno, pero no ese es el punto es esto. Me da gusto cuando la ciencia demuestra que lo que Dios dice es cierto, pero nuestra fe se basa en que la ciencia lo demuestre. La fe verdadera es porque Dios lo dice y punto.
qué bueno que la ciencia lo demuestre, pero aunque la ciencia no demuestre algo, eso no altera mi fe, ¿no? Y respecto a la pérdida de la salvación que comentaba Brenda, es que muchos pastores predican la pérdida de la salvación, pues es también por su teología, que piensan que el hombre tiene mérito alguno en la salvación. Y si el hombre falla o falta a esos méritos, puede perder la salvación. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué Dios hizo con Pablo? O sea, ¿había un poder humano o algo que cambiara la manera de pensar de Pablo? Creo que ahí se ve claramente la soberanía de Dios. Que cuando Dios dice, me he de comer esta tuna man que me espine la mano, se cumple. Y lo hemos visto en Isaías. Lo que Dios quiere hacer, lo hace. Punto. Así. ¿Sí? Entonces, pero hay personas que piensan, bueno, Dios lo quiere hacer, pero pues la incredulidad del hombre frustra sus buenos deseos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué no hemos leído en la Biblia que dice que lo que Dios quiere hacer, lo hace? Y lo que Dios decreta, lo hace, ¿sí? Y nadie le puede decir, ¿qué estás haciendo? O sea, eso es bien importante, ¿no? Y por último, uno de mis comentarios es que no hay temor de Dios, como dice Pablo, ahí recalca lo que dice Isaías, no hay temor de Dios, lo dice en Romanos 3. No hay temor de Dios. Y eso realmente es lo que está pasando en este mundo ahorita. No hay temor de Dios. Es un mundo donde se está viviendo en la anarquía, la verdad. Ya antes me gustaba ver los noticieros para enterarme, pero ahora ya hasta entristece ver las noticias. Me estaba platicando hace rato, Leti, de que esa parejita de, no sé si son de 18 o 17 años, no sé, pero que dejaran a un bebé vivo en una bolsa. Mm. O sea, ¿cómo es posible de verdad que puedan hacer eso? ¿Cuál es la respuesta bíblica a esto? Que no hay temor de Dios. Y esa falta de temor a Dios va en aumento, va creciendo cada día más. Cada día más comprobamos eso, que no hay temor de Dios. Y es una tristeza, pero pues para mí esto lo único que significa es que pues se está aproximando el fin de los tiempos, ¿no? No quiero decir que Dios me está revelando algo, eso nadie lo sabe, pero pienso que el mundo se está encaminando al fin de los tiempos. Como dirían los gringos, Christ is coming soon, Cristo va a venir pronto, ¿no? Pienso yo eso. Como veo las cosas, Isaías nos advierte de lo que le espera al mundo, pero bueno, la cosa es la fidelidad de Dios. A este mundo se lo puede cargar la tía de las muchachas, como decía mi abuela, pero nosotros estamos seguros en su mano porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y bueno, esas eran nada más para mis comentarios que quería hacer, chicos y chicas. Muy bien. Muy bien, ya completaste el tema. Estaba muy bien explicado para Armandito y tú llegaste a perfeccionarlo, Bueno, a completarlo. miren, nada más recuerden que lo que tratamos de hacer o lo que quiero es que ustedes entiendan que siempre que leemos un pasaje bíblico o estudiamos un pasaje bíblico, ver qué tiene que ver esto conmigo. ¿Sí? Eso es lo importante, porque podemos desarrollar el pasaje muy bien. Miren, a ver, voy a tratar de explicarme. Enseñar la palabra de Dios es como, voy a hacer una analogía. Es como viajar en avión. El avión despega, va volando y luego aterriza. Puede ser que el avión tenga un buen despegue, un buen trayecto de vuelo y el aterrizaje falle y empiece a ser como chapulín, ¿no? O puede ser que tenga problemas en el despegue, ¿sí? Pero ya finalmente se le van. O puede ser que el problema sea durante el vuelo, que turbulencias. En fin, hay tres factores que
bueno, la enseñanza de la Biblia debe ser igual. Tener un buen despegue, un buen trayecto de vuelo y un buen aterrizaje. Y el aterrizaje, miren, el despegue es, tenemos que captar la atención del que nos va a escuchar. Si no captamos, dice aquellos que se dedican a la homilética, si no captas la atención de tu audiencia en los primeros 5 minutos, ya no te van a hacer caso en todo el trayecto. Entonces, ese es el despegue. Tienes que utilizar un gancho, órale, que los atrape. Y luego ir desarrollando bien el texto, ¿sí? Y después el aterrizaje, que a veces puedes tener un buen despegue, pero luego el aterrizaje falla porque, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso conmigo o con el mundo hoy en día? Entonces, lo único que hice fue aligerar un poco el aterrizaje. Todo estuvo bien, el despegue, el vuelo, y eso únicamente intenté hacer la aplicación, ¿no? Para nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, good job, buen trabajo, ¿no? Bueno, chicos, ¿quién más quiere comentar algo? Porque ya nos está ganando el tiempo. Y Drácula también. Y Drácula, sobre todo. Ya, ya comentaron todo. Ya comentaron todo muy completo, los dos. Los tres también, Armandito. Bueno, pues gloria a Dios, gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria. ¿Sí? Sí. He comentado varias veces que este estudio de Isaías ha sido de gran bendición, al menos para mí, y seguramente que para ustedes también. Sí. Sí. Te ayuda a armar el rompecabezas bíblico, ¿sí? Con este estudio de todo lo que dice Isaías, también lo está diciendo después Juan en el Nuevo Testamento, ahí en Apocalipsis, lo estamos viendo, ¿no? Ujú. Eh, Sí. Cómo Dios aumenta nuestro entendimiento cada día, pero porque estamos oyendo su voz. Si estuviéramos Ujú. escuchando la voz del libro vaquero, seguramente que andaríamos perdidos. Bueno, ya vámonos, pues. Este, Eh, Pati, ¿puedes despedirnos con una oración, por favor? Claro, sí, claro que sí. Claro que sí, oramos entonces. Señor y Padre bendito, agradecemos infinitamente, Señor, la oportunidad que nos das de podernos reunir, Señor, de seguir edificándonos unos a otros en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos que comparten, Señor, la palabra y gracias por la sabiduría, Señor, que a través del Espíritu, Señor, ellos comparten con nosotros. Padre bendito, agradecemos por esta noche, pedimos que guardes nuestro sueño, pedimos por todos aquellos enfermos, Señor, que están en sus casas y hospitales, hermanos nuestros, misioneros, Señor. Cuídalos donde quiera que estén para que tu palabra, Señor, también pueda seguir esparciéndose en otros lugares, Señor. Bendice, Señor, también nuestro actuar y pues nuestro hablar, Señor, para que podamos ser testimonio e instrumentos en tus manos para que otros lleguen a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, y pedimos por el servicio, Señor, que vamos a tener el domingo. Pedimos por todos nuestros hermanos que vayan a ir y que pues sigamos, Señor, aprendiendo acerca de ti, Señor, para poder eh, pues compartir, Señor, la esperanza, Señor, y las promesas que tienes tú para los que crean en ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias. La próxima semana Amén. toca Isaías 52. Brendis, te iba 52. a comentar, te toca a ti el 52. Los últimos 3 versículos del capítulo pertenecen a Isaías 53. Ya ves que el hombre lo divide donde no debe dividirlo a veces. Entonces, para que los últimos 3 versículos, bueno, puedes comentarlos porque me va a servir de enlace, pero yo voy a empezar desde los 3 últimos versículos del 52 al 53. Así que si Dios permite a todos estar la próxima semana, que espero que así sea, este, vas a ver Isaías 52 y me deja los últimos 3 versículos, o si los quieres comentar adelante, no pasa nada. No está por demás volver a repetir eso, pero es que realmente desde ahí empieza Isaías 53. 53. A veces, ya ves que a veces hay capítulos que no empiezan donde deben de empezar, le mocharon o algo, pero así lo hacemos. Y entonces en 15 días
Gracias a Dios que me va a dar chance de predicar. Ay, predicar. Bueno, de enseñar. Básicamente. Que Dios les bendiga y buenas noches, ¿eh? Buenas noches, Un descansen. abrazote para cada uno. Que descansen, bendiciones. Saludos a todos allá en Puebla. Y feliz día del amor y de la amistad. ¿eh? Felicidades, Sí. de veras. I love you. I love you. Gracias, Dios les bendiga. Bye bye. igualmente, bye.